Hola desde Irlanda. Primero y ante todo quiero dar las gracias a Ana Landeta por darme la oportunidad de estar en este gran foro internacional sobre el e-learning y intentaré aportar algo de lo que sé, que tampoco es mucho porque en el mundo que estamos realmente necesitamos una capacidad los profesores de universidad muy grande para poder estar al día de todas las tecnologías que constantemente todas las aplicaciones web 2.0 salen al mundo de la educación. Voy a hablar de diseño de aplicaciones para la enseñanza 2.0. Soy Gorka Palacio, catedrático en la Universidad del País Vasco, dentro del campo de tecnologías de la información y de la comunicación audiovisual. Llevo bastante tiempo en el mundo de GNU Linux y desarrollando con lenguajes máquina para la web. El objetivo de la conferencia es dar algo de luz sobre el campo de la educación 2.0 que hoy está en boga y ver las diferentes tendencias que podemos coger a la hora de diseñar la arquitectura y el diseño de las web de este nuevo tipo de educación. El target o el público objetivo al que va dirigido esta conferencia es a profesores, instituciones, responsables de empresas relacionadas con la educación y la formación profesional. Y seguidamente veamos las partes de esta conferencia de 30 minutos, seré muy exacto. La primera parte es por supuesto la presentación que estoy terminando, la segunda será el diseño según el tipo de enseñanza que abarcará las diapositivas de la 4 a la 13. La segunda parte será una breve historia de los websites educativos y hablaré también de la educación 2.0, diapositivas de la 14 a la 18. Y por último ya voy a hablar del diseño y arquitectura de aplicaciones para la enseñanza 2.0 en las últimas de las diapositivas. Antes de nada, conviene hablar de que hay que pensar en el diseño según el tipo de enseñanza que vamos a impartir. Y recordemos que hay dos grandes tipos ya claramente de enseñanzas, además bastante bien diferenciados. Por un lado tenemos siempre ese tipo de enseñanza memorística que hemos tenido durante años. También tenemos la enseñanza basada en tareas y solución de problemas, que viene más con la Unión Europea y con lo que tenemos que aplicar en las universidades en estos momentos. Tenemos también una enseñanza que se inclina más por la teoría y hay otra enseñanza que se inclina más por la práctica, que incide en el campo práctico. Tenemos una enseñanza de desarrollo personal y otra de desarrollo profesional. Y tenemos también una enseñanza en la que el profesor es el tótem, mientras que hay otra enseñanza en la que el profesor es el facilitador de tareas, es el guía, por decirlo así. Tenemos también como contraste la enseñanza puntual frente a la enseñanza persistente o para un desarrollo constante a lo largo de la vida, el lifelong learning que todos conocemos. Tenemos también un tipo de enseñanza que se basa en la consolidación de conocimientos, mientras que hay otra en la que los retos constructivos parece que pueden ser muy importantes. Muchas veces no sabemos cuándo pasar de un formato a otro. También tenemos la enseñanza basada en la reproducción de conocimientos e ideas, mientras que tenemos otra enseñanza basada en innovar, basándonos en ideas y materiales libres. Normalmente en la web 2.0 se diseña en educación abierta y la mayoría de los entornos, no todos, pero muchos de ellos están preparados para este tipo de educación. Pero vamos a ver brevemente lo que es la diferencia entre una educación abierta y una cerrada. Entendemos nosotros, los profesores que llevamos en el mundo de las tecnologías ya unos cuantos años desarrollando aplicaciones, la educación abierta sería la centrífuga, con tecnologías red, en la que el estudiante es el rey, el protagonista, el profesor es simplemente
un guía, pero un guía que tiene que marcar muy bien el camino y debe estar atento a todo lo que sucede al momento. Es una enseñanza con mucho remix de materiales libres, incluso con copyright, porque muchas veces no nos damos cuenta de que también con materiales de copyright se pueden publicar cosas muy interesantes, simplemente pidiendo permiso al autor. Hay posibilidad también de feedback inmediato en este tipo de enseñanza abierta, y la lleva a la enseñanza, y este tipo de enseñanza nos lleva a un formato de 7/24, es decir, los profesores que estamos involucrados en esto tenemos que estar, estemos donde estemos, como yo ahora en Irlanda, las 24 horas al día, los 7 días a la semana, siempre atentos, online en la medida que se pueda, consultando Internet. Y la otra educación es la educación cerrada. Es una educación que hemos visto hasta ahora, es centrípeta, solo se piensa en el copyright, el profesor es un tótem, se usan plataformas con contraseñas no abiertas a todos. Se entiende la educación más como un producto que se vende, que se puede vender como una forma de poder. Es un poco lo que en el software libre nosotros, gracias a Eric Raymond, ponemos la metáfora de la catedral versus el bazar. Lo nuestro en esta educación abierta sería el bazar. La catedral, lo que es esconder bajo llave como un gran tesoro el conocimiento, eso sería la educación cerrada, que es desde San Benito, la época de San Benito, prácticamente la única que hemos conocido. Ahora con la red, nuevas posibilidades. Tenemos nuevos retos, y yo diría que el reto actual es que cada cual ponga su piedra, su pequeñita piedra, chiquitita piedra, y deje verla a los demás, porque ya conocemos ahora sí los dos tipos de enseñanza que tenemos: la enseñanza cooperativa versus una enseñanza privativa y personal. Por lo tanto, ese reto consiste en preparar a los estudiantes para saber trabajar en equipo, para el intercambio de ideas, para su implicación en redes de conocimiento, para ser realmente proactivos durante toda su vida. Y digo esto porque el gran reto que hemos visto nosotros cuando hemos estado en los parques tecnológicos y con las empresas de nuevas tecnologías, constantemente los directivos nos dicen que no encuentran gente apropiada, alumnos apropiados que sepan trabajar en grupo. Trabajar en equipo, aprender cooperativamente, son los grandes retos que creo que tenemos en la educación 2.0. Y voy a poner la metáfora de las naranjas y las ideas para que veamos que el conocimiento, que estas ideas, que el saber no es como un producto, puede ser una simple naranja, una pera o una manzana. Las ideas no son naranjas. Muchos han pensado en la educación que así era, y de hecho pues los productos educativos cerrados, de pago, la educación se ha entendido siempre hasta ahora como algo muy poderoso y que también se puede vender, y que no conviene intercambiar con otros. Intercambiar naranjas no es lo mismo que intercambiar ideas. Yo intercambio una idea con otro compañero y los dos nos beneficiamos de ese compartir ideas. Yo cojo su idea, él coge la mía, y entre los dos podemos remixearlas, podemos hacer otra idea, podemos crear nuevas aplicaciones, nuevas cosas. Bien. Sin embargo, con las manzanas, yo le doy una manzana a mi compañero, él me da la suya, seguimos teniendo una sola manzana, solamente una cada uno. Con ello quiero decir que esta metáfora nos viene a decir que el conocimiento, las ideas, el mundo donde nosotros trabajamos, que es el mundo de la educación, es diferente al mundo que conocemos de los productos físicos. Si hubiéramos aprendido en red cooperativamente, si hubiésemos entendido eso, posiblemente hace tiempo que el cáncer hubiera estado erradicado. Hace tiempo también que los estudiantes, al iniciar un trabajo, por ejemplo, cuando se les pide hacer un trabajo,
seguramente se hubieran puesto a pensar lo primero de todo en los derechos de copia que van a dar a ese trabajo suyo, cosa que prácticamente ninguno hace hoy en día. Y hace tiempo que hubiésemos aprendido que lo más importante en las aulas es la conectividad, en vez de artilugios caros de poco uso que muchas veces están muy mal empleados. La conectividad y los metadatos, cosas que nosotros siempre reivindicamos en esa educación 2.0. Y creo que es así porque el espacio europeo nos aconseja con razón que hay que implementar la enseñanza basada en el trabajo del estudiante, no en la clase magistral, que hay que implementar los protocolos con los estudiantes, es decir, que haya un pacto institución, alumno, profesor, que hay que implementar las tareas a realizar basadas en competencias. Y en este campo, pues nosotros en la Universidad del País Vasco creo que se ha hecho un buen trabajo con dos grandes programas que han sido AICRE y SICRE, en el que hemos intentado que los profesores cojan esos hábitos, casi hábitos de la web 2.0, es decir, hacer protocolos, hacer tareas basadas en el trabajo del alumno, cosa que vamos a ver en esta presentación. Bien, con ello quiero decir que las asignaturas se convierten en lo que son las web quest. Hace tiempo que Bernie Dodge y Tom March hicieron precisamente la primera web quest allá por el año 1995 y la verdad es que son unos aplicativos, son unos ejercicios, unas tareas muy convenientes ahora, en este momento, dentro de lo que queremos implementar en la educación proactiva y que nos viene desde Bolonia. También la resolución de problemas prácticos, el trabajo cooperativo en redes que van creando conocimiento, el management personal del tiempo escolar y de estudio del alumno. Estos 4 conceptos yo creo que los tenemos que implementar cada vez más en la nueva enseñanza educación 2.0. La clase cara a cara ya no es únicamente eso. Los aplicativos web se convierten en algo usual y rompen las barreras del aula. La clase ya no se imparte únicamente en el aula y el e-learning tradicional también se expande como subsidiario de la clase cara a cara. Y así llegamos a la educación 2.0 en red. El software social y el webware todo lo impregna. Llamamos webware precisamente todos los servicios web que se lanzan como software, software para crear redes sociales para el usuario, para implementar en la educación, en la enseñanza 2.0. Por lo tanto, mejor conectividad es igual a más enseñanza 2.0 y tenemos que utilizar los servicios web 2.0 todos los profesores. Para eso Google se está posicionando muy bien y todos los que hemos utilizado Google Docs y todas las herramientas de presentation que van con Blogger, con las fotos de Picasa, etcétera, a todas esas aplicaciones les podemos buscar ese lado educación, enseñanza 2.0 y comprender más fácilmente lo que nos va a venir en el futuro. Es muy importante en estos servicios web, a la hora de diseñar su arquitectura y su diseño, el generar confianza en esos servicios web, en el propio webware. Hay que metadatear constantemente todo el contenido que los profesores y los alumnos van poniendo y también hiperenlazar todo ese contenido. Vamos ahora con una breve historia de los websites usados en la educación. Bien, yo he puesto aquí 3 grandes partes de la historia de estos websites, ¿no? La era prehistórica, que llamo yo, a las páginas estáticas en HTML, el uso de marcos incrustados. Era una época en la que el ancho de banda no existía, íbamos a muy poca velocidad y prácticamente el audiovisual en aquella época era nulo. Llega la era moderna y ya en la educación vemos los LCMS, los Learning Content Management Systems, cerrados, y websites dinámicos ya con bases de datos relacionales
o incluso orientadas a objetos. Viene el boom de las webs dinámicas y en educación también se experimenta ese boom. Y por último ya llegamos a lo que sería la enseñanza 2.0, en la que el ancho de banda ya nos permite un audiovisual completo, tanto en almacenamiento como en streaming puro y duro. Vemos ya sistemas web 2.0 coexionados, como puede ser la simple misma hoja de inicio de Google y Google, preparada precisamente para el alumno o para el profesor, él mismo se la puede preparar. Vemos los PLS o Personal Learning Environments. Tenemos ya los wikis, los híbridos, wikiblogs, los videoblogs, los mapas conceptuales, los mundos virtuales en 3D, todo este mundo de la enseñanza 2.0 del que estamos hablando ahora. Bien, en esta era prehistórica teníamos un lenguaje único que era el HTML o HTML en versión de Microsoft. Teníamos marcos y ventanas emergentes en el navegador. Constantemente trabajábamos con ventanas emergentes, pero llega la era moderna en la que nos viene ya el paso intermedio hacia el XML, que es el XHTML. Las webs ya empiezan a ser testeadas, se empiezan a respetar un poco más los estándares del consorcio V3, del V3C, y se utilizan ya lenguajes dinámicos con contrabases de datos, como puede ser PHP, JSP o C Cold Fusion Macromedia, CFM, ASP, etc. Y llega por fin la era de la enseñanza 2.0, en la que aquí ya las ventanas emergentes en los navegadores están prohibidas. Aparece Ajax como el gran lenguaje, esa mezcla de XML con JavaScript. Tenemos PHP orientado a objetos, XML, Ruby on Rails, Python, etcétera. Toda una serie de lenguajes cada vez más elegantes y preparados para la web, que están propiciando este boom tan tremendo de los servicios web, del webware, en contra de lo que hasta ahora eran los aplicativos, las aplicaciones que se hacían para local, para que el profesor o el alumno lo compre y lo instale en un ordenador. Eso parece que poco a poco se está acabando en la sociedad red, por lo menos en la sociedad red a la que vamos. En la era prehistórica, por lo tanto, todo era textual. En la era moderna es la era del streaming sin ancho de banda y de imágenes estáticas y animadas, los GIF animados famosos. Y luego en esta ya última época de la enseñanza 2.0 es la era del audiovisual de almacenamiento, de la multivideoconferencia, de los canales del ciudadano, incluso en flujo de datos en streaming, como ya estamos viendo en múltiples aplicaciones. Y Blogger y Yahoo se lanzan también este año, 2008, a este campo en el que ya cada usuario va a poder tener su canal propio. Un profesor, por ejemplo, puede tener su canal propio, incluso para emitir en streaming, en directo, una clase. Y dentro de Blogger, por supuesto. Bien, hablando por lo tanto de diseño de aplicativos para la enseñanza 2.0, yo quiero hacer una reflexión que creo que es muy importante también para las autoridades universitarias y del mundo de la enseñanza. Es importante diseñar aplicaciones para su uso, pero también lo es el enseñar a los docentes y a los discentes el uso de herramientas web imprescindibles para la enseñanza 2.0. Y muchas veces nos olvidamos de eso, de que hay que enseñar, por ejemplo, la utilización de los navegadores web en profundidad, Firefox, Explorer, Flock, Opera, etc.
el simple uso de los wikis, de los blogs, de los wikiblogs, de los mapas conceptuales en Web 2.0 son muy fáciles de utilizar, pero el profesor tiene que tener una serie tiene que recibir una serie de clases vía web o vía Blender Learning o vía una clase cara a cara para moverse bien en ese campo. Tiene que saber también algo de la sindicación de contenido en RSS, Atom, en las diferentes tecnologías de sindicación, de flujo de datos por sindicación, y también tiene que saber, por supuesto, acerca de la problemática de las licencias, desde el copyright al copyleft, pasando por los sabores de Creative Commons, que son muchos, como todos sabemos. Al hablar de diseño y arquitectura, y ahora entro ya en la última parte de la conferencia, tenemos que hablar de tres grandes campos, porque muchas veces dentro del diseño entra también lo que es arquitectura. Yo me gusta decir diseño arquitectura porque en todos los aplicativos Web 2.0 de educación hay que tener siempre en consideración estas tres grandes partes. Una que sería la arquitectura tecnológica, otra la arquitectura en el servidor y otra la arquitectura dentro de la arquitectura de implementación sería ya el diseño, el puro diseño y la usabilidad del aplicativo que estamos haciendo. En la primera parte de la arquitectura tecnológica entraría lo que es el acertar con el lenguaje máquina a implementar, es decir, hay que saber cuál es la opción mejor del lenguaje máquina para programar. Tenemos que también acertar con la base de datos y posteriormente luego o casi a la par también tenemos que hablar de la arquitectura del servidor, es decir, de la escalabilidad que tiene que tener ese servidor, cuántos servers o máquinas con Linux tenemos que poner, si lo tenemos que hacer en clúster o no, si tenemos que utilizar los DNS de una forma u otra, alojamiento en casa o fuera, outsourcing o no outsourcing, etcétera. Toda una serie de elementos que muchas veces los dejamos externamente. Y por último ya entraríamos en lo que sería el diseño del aplicativo, que sea limpio, por supuesto, que sea usable. Eso es lo que siempre tenemos en mente, como es habitual en la Web 2.0. El diseño en la Web 2.0, por lo tanto, lo tenemos que hacer siempre pensando en el usuario. Tenemos que testear las aplicaciones, tenemos que dejarlas en un beta perpetuo, todo es mejorable. Está prohibido y va contra la decencia web el usar marcos para incrustar sitios web enteros. Y tenemos que dejar claro al usuario la licencia de los contenidos. El usuario, profesor o estudiante, siempre es el rey y debe saber qué tipo de licencia es la que van a tener esos contenidos, o si le damos libertad para que él propiamente él sea el que ponga esa licencia. Bien. Otras de las cuestiones importantes, por lo tanto, que siempre tenemos en la agenda a la hora de hacer estas aplicaciones son, en todo aplicativo lleva un backend y un frontend. El backend y el frontend deben ser usables. El backend es nuestro editor de contenido, por decirlo así, lo que está detrás del aplicativo cuando entramos para modificar el código, etcétera. Mientras que el frontend sería el diseño, lo que va a aparecer ante el usuario, que cuanto más desapercibido pase, siempre va a ser mejor. Aparte de eso, tenemos el código elegante que tenemos que implementar en la aplicación. Hay lenguajes que son más elegantes que otros. Java fue muy elegante, más que C, más pensado para la Internet, pero luego vino Python, más elegante, y luego ha venido Ruby on Rails, Ruby, un lenguaje que hemos traído desde Japón, que también está prometiendo mucho. Tenemos que elegir bien el lenguaje apropiado, o incluso un PHP con base de datos,
En fin, las opciones son muchas, pero hay que tenerlo en cuenta. También que las URLs sean retenibles. Con ello quiero decir que cuando vamos a decirle a alguien, ¿sabes dónde está el vídeo para enseñar las preposiciones de movimiento en inglés de la profesora Gurutze Lauzirica? Bueno, pues que simplemente diciéndole ikastuve.tag /Lauzirica, con eso ellos ya entren en el navegador y directamente vean el vídeo, no que sean URLs que no podamos recordar porque son larguísimas, cosa que ha pasado en muchos CMS, LCMS, que no se han preocupado de la usabilidad y de que sean amigables todas esas direcciones web. En cuanto a bases de datos, tenemos que decir que hay algunas que son muy rápidas y que para ciertos temas de educación son fabulosas, como MySQL, Firebird, etc. Y otras que a veces, pues según el tipo de implementación queramos hacer, pues pueden ser también adecuadas. Estamos hablando, por lo tanto, de las bases de datos que vamos a trabajar, del tipo de base de datos con el que vamos a trabajar en SQL o orientada a objetos. Bien, también hay que hablar de la certificación en código, de la accesibilidad, y hay que hablar también de la escalabilidad del sistema, ya que con el tiempo posiblemente vayamos a necesitar más servidores para almacenar más vídeo, más contenido, más remix educativo. En cuanto a lo que es el diseño puro y duro, pues en la web 2.0 ya hay una serie de reglas que son las siguientes y que en la mayoría de los aplicativos Educación 2.0 aparecen ya. Por ejemplo, los colores resaltados con negrita, el predominio de verdes, azules saturados y naranjas en las webs. Tenemos también que dejar claro que el uso es libre y si tiene caducidad o no. Esto en las instituciones académicas es muy importante, ya que una vez que el alumno ha terminado la carrera, por ejemplo, debe saber si ese contenido lo va a poder seguir utilizando o no. Que aparezca la palabra libre o de uso libre en castellano, en español no, free, en inglés, porque muchas veces se pone gratuito, cuando lo que queremos decir en inglés con free no es el equivalente a ese gratuito, sino estamos hablando más de libertad de uso, libertad de uso de materiales que van a poder ser remixeados, el poder ir de aquí a allá remixeando cosas. Ese es el espíritu web 2.0 y muchas veces se confunde el free porque en inglés tiene dos acepciones, la de gratuito pero también la de libre, libertad. Nosotros siempre decimos la libertad de la cerveza, de elegir cerveza, de que haya cientos de marcas de cerveza, que no solamente tengamos una sola cerveza. Esa libertad, no gratuidad. Si es gratuito, siempre mejor, por supuesto, pero volvemos a insistir, es importante poner eso, libre o de uso libre, para que así el usuario coja confianza en el aplicativo. Y el logo, el típico logo de la web 2, como podemos ver en ikastuve.com, este videoblog educativo, el logo que lo hice con un servicio web 2.0. Más cosas que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues los cantones del diseño en las páginas web suelen ser redondos y hoy en día ya eso es posible con las hojas de estilo, con CSS se puede conseguir. También hay que hablar de los textos que deben ser grandes, que se puedan leer bien, mejor que pequeños, y un uso amplio de los fondos blancos con extenso espacio blanco en la página web. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y aquí dejo varios de los aplicativos que pueden ser referencia.
de todo lo que estamos diciendo. LifeMocha, por ejemplo, para aprender idiomas, es una típica herramienta web 2.0 que está teniendo mucho éxito, en la que los alumnos y profesores incluso también aprenden inglés, enseñando ellos también otro idioma. Tenemos también Sensation, otra web muy interesante, precisamente la que he utilizado para dejar este vídeo con la presentación, en la que podemos mezclar una presentación con un vídeo educativo. EduBlog, que es nuestra aplicación de un montón de profesores que decidimos un día llevar el vídeo también a las aulas, y ahí ya tenemos en las 3 versiones, andamos sobre los 1000 vídeos metadateados preparados para la educación en diferentes materias, edublog.org, y sus versiones en inglés y en euskera. Tenemos también Icastube, que es vídeo educativo, parecido a TeacherTube. Luego tenemos Wikipedia, cómo no, Wikipedia, que ha creado el mayor saber enciclopédico que hay hoy en el mundo, en muchísimos idiomas y con millones y millones de entradas. También Slideshare.net, que suele ser muy interesante para los profesores a la hora de poner y luego incrustar en webs, en blogs, por ejemplo, una presentación hecha en formato Open Document o en otro formato privativo. Y WebLearner, que también es un blog educativo en el que estamos implicados varios profesores. Son varios ejemplos, hay cientos de aplicaciones web 2.0 y lo único que esperamos es que realmente se creen también en Europa, porque la mayor parte de las aplicaciones se están haciendo en Estados Unidos y en la zona de California, de los parques tecnológicos de California, en Silicon Valley, en Seattle, etcétera. Se están haciendo todos esos aplicativos. Yo creo que es hora también de que en Europa empecemos a dedicarnos a la educación 2.0. Bueno, esto ha sido desde aquí lo que os puedo hablar. Y ya sabéis que me podéis encontrar en Skype, que cada cual ponga su pequeña piedra en esta era de la enseñanza 2.0, que empecemos ya, porque si no luego puede ser tarde.